Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. La razón número 6 de la semana pasada era motivaciones equivocadas. Anhelamos muchas cosas, queremos ser bendecidos, pero en ese deseo de ser bendecidos lo que queremos es agrandar nuestro ego, ser egocéntricos, ser egoístas, humillar a otras personas. Tenemos motivaciones equivocadas. Y yo al final, la semana pasada les decía, no es no soñar, no se trata de no soñar, no se trata de decir entonces no le voy a pedir a Dios una casa más grande, una casa más bonita, no le voy a pedir al Señor ir a la universidad o cambiar de empleo, tener mejor salario. No es no pedir, es pedir con las razones o los motivos correctos, no para tener más, para volverme más orgulloso, no es para tener más, para ser más reconocido. ¿Para qué queremos tener más y para qué queremos ser bendecidos? Esa fue la razón que dimos la semana anterior. Pero lo importante es tener, porque recuerdan el texto de la semana pasada decía, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos de acuerdo a nosotros mismos, a nuestros deseos, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy la razón es que no damos a los pobres. Entonces creemos que o queremos ser muy bendecidos, pero no para bendecir a otros. Sabemos que hay otros que tienen necesidad, pero pensamos que todo lo que Dios me ha dado es para mí, para gastar en mis deleites. Pero cuando Dios nos bendice y apoyamos a los pobres, a los que tienen necesidad, ¿qué dice Proverbios 19:17? El que da a los pobres presta a Dios y Él se lo pagará. O sea, ¿qué más promesa que esa? Yo le ayudo a alguien que es pobre y Dios me paga. Y lo mejor es que Dios paga mucho más de lo que nosotros dimos. Entonces, queremos ser bendecidos, queremos tener bendición financiera. Recordemos que Dios nos da, pero para compartir con otras personas, y ahí hay más bendición y Dios nos da mucho más. Entonces esa es la razón por la que no somos bendecidos muchas veces. La razón número 7, hoy vamos en la número 7 y vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, pero también si no tenemos un corazón dadivoso, que Dios nos lo dé. Señor, soy demasiado egoísta, ayúdame a tener un corazón generoso. Señor, no me gusta compartir, ayúdame a compartir de lo que tú me des. No tenemos que ser ricos y no tenemos que esperar que nos sobre. Es de lo mucho o de lo poquito que tenemos, es de lo que compartimos. Puede que muchas personas digan, yo no tengo para darle un mercado completo a la familia, a un vecino, no tengo cómo compartir, no tengo 100, 200 o 300 mil pesos para darle un mercado, pero de eso poquito que tenemos sí lo podemos compartir y ahí viene bendición. Entonces siempre, obviamente no lo vamos a hacer por interés, porque si lo hacemos por interés ya se perdió la intención. Hagámoslo porque de nuestro corazón sale el buen deseo de compartir la bendición y ya la consecuencia viene de parte de Dios, que es que Él nos paga eso que nosotros estamos haciendo. Entonces vamos a tener ese momento de oración y vamos a decirle, Señor, gracias porque me diste un corazón generoso. Y si no lo tenemos, vamos a decirle, Señor, yo quiero tener un corazón generoso. Yo no vine a este planeta simplemente para sentirme saciado de muchas cosas solo para mí o para mi familia, y los demás no es mi problema. Los demás sí es nuestro problema, porque lo que a Dios le agrada, a nosotros los hijos de Dios nos agrada. Lo que Dios ama, a nosotros los hijos de Dios también lo debemos amar. Y si Dios nos da,
es para compartir, no solo es para nosotros, es para compartir y ahí hay bendición. Entonces vamos a orar y a poner nuestro corazón delante del Señor. Él sabe qué tan generosos o qué tan egoístas podemos ser muchas veces, pero Él también quiere cambiar nuestro corazón si aún no somos lo suficientemente generosos para Dios. Señor, te damos gracias porque sabemos que nos has bendecido grandemente. No nos cansamos de decir tantas cosas por las cuales tú nos has regalado bendición, pero Señor, ponemos nuestro corazón en este momento delante de ti. Tú conoces lo más profundo de mi corazón. Tú sabes si somos egoístas, si todo el tiempo solo pensamos en nosotros. Solo tú lo sabes, Señor. O también sabes si nuestro corazón ha sido generoso y se duele con la necesidad del otro. Señor, que aprendamos a mirar las necesidades que están a nuestro alrededor y de lo mucho o de lo poco que tenemos en nuestras manos, que nuestro anhelo sea compartirlo, sea ayudar a otros, sea agradar el corazón de otros, alegrar el corazón de otros, Señor. Que yo no me sacie y no me sienta satisfecho simplemente porque yo puedo tener una nevera llena, porque puedo tener dinero ahorrado, porque puedo tener una casa o muchos beneficios, Señor. Que aún en medio de esos beneficios que yo tenga, yo pueda ayudar a otras personas, Dios. Que mis manos se conviertan en tus manos, Señor. Que mi bendición pueda ser la bendición que tú le envías a otras personas. En el nombre de Jesús nos ponemos, Señor, delante de ti. Y si nosotros queremos bendición financiera, que tengamos claro para qué lo queremos, que nuestras motivaciones sean correctas, que tengamos presente día tras día que somos bendecidos para bendecir, que de lo que tú nos has dado, de eso damos a otros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre Celestial. También te damos las gracias por la celebración en esta mañana. Te damos las gracias porque te has movido, te has glorificado, porque tu presencia estuvo en medio de la celebración. Gracias, Señor, por todo lo que nos diste en esta mañana, por darnos el privilegio de adorarte, Señor, y que nuestro corazón siga adorándote aún después de salir de este lugar. Gracias te damos, Señor, por la semana que comienza, que sea una semana de bendición, una semana de victoria, que sea una semana de compartir muchísimo más tiempo contigo, que sea una semana, Señor, de mejorar nuestra relación contigo, nuestra intimidad contigo, y cada vez podamos tener más revelación del cielo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén.
malos se levantaran contra mí, los tropezaron y cayeran. Armaste trampa para nuestros enemigos y nuestra victoria está en ti. Ningún espacio en nosotros, ningún espacio en nosotros pertenece a otro Dios. Eres el suficiente, más que suficiente. Nos rendimos a ti, Dios lindo. Espíritu, 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 que tú crezcas. Espíritu, 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 toma tu lugar. Espíritu, alabado, exaltado, celebrado, levantamos su nombre más que todos los nombres. Rey de reyes, Señor de los señores, yo amo decir eso. Standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let his praises reign. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. 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 Lucas 5 del 1 al 11 dice, hoy quiero hablarte de la frustración. Y dice la Biblia, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Espíritu de Dios, te doy muchas gracias por lo que estás haciendo hoy en esta mañana. Yo creo que te has movido desde que iniciamos. Y lo mejor es saber que tú tienes el control
de los tiempos y de todo, Señor. Padre, háblanos, síguenos hablando a través de esta palabra, como lo hiciste conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que todos hemos experimentado lo que es la frustración. La frustración es un sentimiento que se produce cuando una persona no logra alcanzar lo que se ha propuesto alcanzar. Muchas veces usted tiene anhelos, tiene sueños, tiene metas y usted trabaja en pro de ellas, pero por alguna razón usted no puede alcanzarlas. Usted, por más que pone el empeño, por más que se esfuerza, pero cuando usted no puede controlar algo, cuando hay algo que se le sale de las manos, eso genera en el ser humano un sentimiento llamado frustración. Y la frustración es eso, es la imposibilidad de poder tener control sobre ciertas situaciones. Y como cristianos muchas veces nos hemos sentido así. Y como cristianos muchas veces nos vamos a sentir así. Nos vamos a sentir frustrados. Vamos a sentir que queremos algo, pero no lo podemos alcanzar. Quizás usted hoy mismo esté sintiendo frustración por algo. Quizás usted mismo esté diciendo: yo anhelaría ver a mis hijos convertidos, pero por más que les hablo, por más que oro por ellos, no pasa nada. Y eso termina generando en ti aquel sentimiento llamado frustración. Muchos están buscando empleo y se preparan para una entrevista, se organizan, estudian, leen acerca de la empresa que los va a entrevistar. Usted habla con el psicólogo amigo y le dice: deme tips para saber cómo responder. Usted trata de prepararse, usted ora y usted va a la entrevista, pasa un filtro, pasa el otro y llega al final, pero al final le mandan la carta y le dicen: muchas gracias por haber participado, síguelo intentando. Y usted se desinfla. Eso se llama frustración. Yo mismo en los últimos días me sentí frustrado porque tenía una gran ilusión con una bodega. Y yo pensaba: lo único que necesito para alquilar una bodega es tener el dinero y encontrar a alguien que esté alquilando una bodega. Teniendo el dinero y teniendo la persona que está alquilando una bodega, yo decía: hecho. Pero oh sorpresa, 2 personas nos dijeron para iglesias no. Y por más que yo insistí, por más que saqué todos mis argumentos comerciales, le mandé a una de ellas un mensaje de WhatsApp diciéndole razones por las cuales sí alquilarnos la bodega. ¡Fra! Le mandé pero la respuesta fue la misma: no. Y por más que le pedí a los intercesores que oraran por eso, por más que le pedí a muchas personas: ayúdenme a orar por eso, pero la respuesta fue no. Y yo iba a la presencia de Dios y yo le decía: Señor, ¿por qué nos das un no? Y eso generó en mí un sentimiento llamado frustración. Pero gracias a ese sentimiento y a esa experiencia es que Dios comenzó a hablarme y a decirme: te sientes frustrado, porque la frustración tiene 3 motivos que la activan. La frustración puede llegar provocada por Dios, como estaba pasando con nosotros con aquellas bodegas. La frustración puede llegar producto de un ataque del enemigo que no quiere soltar tu bendición. Pero la frustración también puede llegar simplemente porque estás tomando decisiones que están desalineadas a la voluntad perfecta de Dios. Hay 3 maneras que te pueden estar generando la frustración. Y yo quiero rápidamente mostrarte 3 de estos ejemplos y quiero que te identifiques cuál puede ser el origen de tu frustración. Tú que te sientes frustrado, tú que dices: quiero entrar a la universidad y no he podido. Tú que dices: quiero cambiar de empleo pero no he podido. Tú que estás sufriendo en este momento porque hay algo que quisieras cambiar en tu vida, hay algo que quisieras cambiar en tu familia pero no lo has podido hacer. Es posible
que estés viviendo un tiempo de frustración y necesitas identificar cuál es el origen de esa frustración. Y cuando lo entiendas, vas a poder salir de ella, porque la idea con este mensaje es que hoy la iglesia de New Life y todas las personas que nos ven y nos siguen en las redes puedan ser libres de la frustración. ¿Quiere usted ser libre de la frustración? En primer lugar, vemos la frustración que viene de parte de Dios. En mi caso entendí que el no de aquellas bodegas que tocamos la puerta venía de parte de Dios. Y Dios nos hablaba a través de los intercesores cuando vinimos a orar acá con ellos y les conté. Y Dios daba una palabra. No me acuerdo la palabra exacta, si alguno me acuerda, pero decían palabras más, palabras menos, los voy a sorprender. La bodega a donde los voy a llevar va a ser un lugar a donde los voy a sorprender. Esto quiere decir que los no de Dios estaban alineados a su propósito. Si Él nos dice que sí, hoy estaríamos en un lugar que no es su voluntad. Y quizás estaríamos sufriendo, y quizás estaríamos perdiendo personas, y quizás estaríamos teniendo dificultades económicas. Y después de eso el Espíritu Santo me hizo entender que la frustración que yo estaba sintiendo no era una frustración que venía del diablo, no era una frustración que venía del enemigo, era una frustración que venía de parte de Dios, simplemente porque yo estaba tomando o queriendo tomar una decisión que no estaba en el propósito perfecto de Dios. Y hay un ejemplo en la Biblia que es el de Pedro, el texto que acabamos de leer. Pedro sentía frustración. Pedro, que toda su vida había sido un gran pescador, era su oficio. Pedro, que tenía su negocio, era un hombre de pesca, tenía su barca, era un hombre que tenía ya su negocio, tenía su empresa, era su medio de sustento. Pero dice que habían ido a tratar de pescar durante toda la noche. Una época en donde normalmente podían pescar algo, pero ellos salían, iban en los horarios que tenían que ir. Pero dice la Biblia, no pescaron nada. Y volvieron y estaba triste ahí Pedro, estaba lavando la red. Yo creo que él pensaba muchas cosas. Él decía, ¿qué voy a hacer para sostener a mi familia? ¿Qué voy a hacer para pagar la cuota de esta barca? ¿Qué voy a hacer para poder pagar mis deudas? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no puedo tener peces? Es un sentimiento de frustración. Él hace todo bien, está haciendo todo técnicamente bien, utilizando los métodos que tenía que usar, pero no habían peces. ¿Qué pasaba con los peces? Él estaba frustrado. Pero llega Jesús y le ruega que lo deje entrar en su barca. Pocas veces leemos en la Biblia que Dios ruega por algo. Normalmente somos nosotros los que rogamos, pero en aquella ocasión dice, Jesús le rogó a Pedro, déjame entrar en tu barca. Y después que entra, Jesús le dice, boga mar adentro y tira la red. Señor, pero lo he intentado toda la noche. Mira todos los pescadores que somos. Hemos hecho todo, pero no ha sido posible. Pero Jesús vuelve y le dice, ve, hazlo. Y dice Pedro, está bien, lo haré. Esta vez en tu nombre tiraré la red. Y fueron y tiraron la red. Y dicen que eran muchos peces los que tenían que sacar, tantos que la barca se estaba hundiendo. Y tuvo que llamar a la otra barca y le dijo, vengan que los peces están acá. Y llegaron y entre las dos barcas sacaron la sobreabundancia de peces. Aquel día Pedro recibió una gran lección. Su sentimiento de frustración se fue, porque aquel día entendió cuando el maestro lo miró y le dijo, Pedro,
Hoy te sientes frustrado, te sentías frustrado porque no podías hacer algo que creías que era tu profesión. Estabas aquí pescando porque tú te has creído que eres un pescador de peces. Pero ¿sabes qué, Pedro? ¿Sabes por qué te sentías frustrado? Porque tú no eres un pescador de peces, tú eres un pescador de hombres. Y cuando tú estás haciendo lo que yo no te mandé a hacer, ahí se genera la frustración. Muchas personas hoy son improductivas. Muchas personas hoy no están obteniendo lo que querían. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente están haciendo lo que Dios no les mandó hacer. ¿Quieres salir de la frustración? Para salir de la frustración tienes que tener la certeza absoluta que las decisiones trascendentales de tu vida están alineadas al propósito que Dios ha diseñado y ha trazado para ti. En el año 2017, 2018, yo tomé una decisión trascendental en mi vida. Y yo le dije a Dios: si me cerraste todas las puertas del ministerio, si has impedido que yo te siga sirviendo con libertad, si no volviste a permitir que yo predicara, que yo liderara a los jóvenes, si siento que me desprecian de todos lados, entonces he entendido el mensaje. A partir de hoy, le dije a Dios, a partir de hoy me dedicaré a mi profesión. A partir de hoy me trazaré una meta. Voy a seguir ascendiendo en mi profesión. Me volveré quizás un ejecutivo, un jefe importante en Sura. Voy a luchar para eso. Esa será mi meta. Porque si todo esto se cerró, entonces me enfoco por este otro lado. Terco yo. Y comencé a hacerlo. Y comencé a crecer. Y Dios me permitió avanzar mucho en la compañía en la que laboro. Y un día me llamaron y me dijeron: alguien te postuló para un cargo muy bueno en Sura, un cargo directivo. Y estuve en ese proceso. Yo dije, bueno, me llamaron directamente de Talento Humano, yo no me postulé para nada, mi jefe no me postuló, simplemente me llamaron y me dijeron, ¿te interesa? Dije, claro. Estuve en ese proceso y las cosas iban demasiado bien. Quedábamos 3 personas para ese cargo. Y yo le dije a Dios, bueno, yo creo que esto se va a dar. Aceptar este cargo implica ahora sí desconectarme de la iglesia, porque es trabajar mucho más de un horario laboral. Aquel día, después de haber pasado por una prueba psicotécnica, me enviaron la carta de no había sido el elegido. Dije, está bien, estoy acostumbrado a que me digas no. Le dije a Dios, andaba medio peleado con él. Le dije, estoy acostumbrado a que ya me digas no a todo. Está bien. A los días llega una gerente y llega a mi oficina y me dice, regálame 2 minutos. Me dijo, hazle caso omiso a la carta. Tú sigues en el proceso. ¿De qué? Me dijo, sí, solamente hay 2 candidatos. Y empezó a hablar conmigo. La manera como hablaba conmigo daba a entender como si yo ya fuera el elegido. Y yo le dije a mi esposa, ahora sí. Eso nunca, literal, nunca se había visto en Sura, que a una persona le mandaran una carta diciéndole ya no participas y que después bajara el jefe y te dijera, no, hazle caso omiso a esa carta, tú sigues. Y yo dije, está bien, ahora sí, el éxito, ahora sí, mi parte profesional, ahora sí voy a coronar. Y contra todo pronóstico, ya mis compañeros estaban pensando en hacerme despedida, era inminente. Pero en el último suspiro, el proceso dio un cambio y me dijeron no. Y yo salí y fui a orar y le dije, ¿qué tienes conmigo?
¿Por qué mi vida este año está llena de nos? ¿Por qué todas las puertas que he tocado es no? Me cerraste la puerta en el ministerio, que he querido cambiar la casa, comprar otra casa, y se han caído 5 negocios, todos nos dicen no. Señor, ¿qué pasa? Ahora que pensaba que me iba a enfocar en mi parte profesional, tenía una gran oportunidad, eso era inminente, que era para mí ese cargo, y ahora en el último segundo me dices no. Y usted no se imagina lo frustrante que es que Dios te diga no a todo. Yo no sé si a alguien le está pasando aquí eso, pero a Pedro le estaba pasando algo similar. Y Pedro entendió que el no en su vida era simplemente porque no estaba alineado a lo que Dios le había entregado. Dios me dijo a mí: ¿sabes por qué te he dicho que no? ¿Sabes por qué te he cerrado puertas que tú querías que yo abriera? ¿Sabes por qué me he aparecido y te he dicho no y no, y vuelves a tocar y te digo no? Porque hay algo que te está esperando que es mayor, porque tengo un propósito contigo, porque tú no viniste a este mundo a ser un ejecutivo ni un empresario. Tú no viniste a este mundo a hacer que una empresa se vuelva más millonaria. Tú viniste a este mundo a servirme a mí, y por eso te digo no. Y si sigues tocando puertas, te seguiré diciendo no. Ese día entendí que para algo me tenía Dios. Año 2018. Pasaron 2 años donde el desierto continuó, donde seguimos esperando cuál era la respuesta, hasta que por fin Dios abrió la puerta y dijo: por esto fue que te dije que no. Y créame, no me cambio por nadie. Podría estarme ganando mucho dinero en un cargo directivo. Ahora estoy pastoreando una iglesia, y se lo digo con todo el amor. No tengo un salario y no me interesa tenerlo, pero no me cambio por nadie. Porque mi amor, porque mi motivación no es el dinero, porque mi motivación es servirle a Dios. ¿De qué te sirve tener tus bolsillos llenos de dinero si en tu corazón hay frustración? Porque créeme, puedes tener éxito en lo que estás haciendo, pero si estás triunfando en lo que Dios no te puso a hacer, estás frustrado. Y la sensación de frustración va a seguir en tu corazón, y la llama seguirá ardiendo. Pedro sintió frustración porque estaba simplemente haciendo lo que Dios no lo había llamado a hacer. Hay hombres con llamado queriendo pescar peces, y pescadores de peces queriendo tener llamado. El llamado no es para todo el mundo. Yo me río de todas las cosas que nos han dicho cuando empezamos New Life. Uno se ríe cada vez con cada historia que se inventan. Por ahí dijeron que habíamos diseñado, que habíamos montado New Life, que esto era para conseguir dinero, y que nosotros no teníamos llamado, pero que habíamos, y que una iglesia la monta cualquiera. A mí eso me da risa, la verdad, porque yo quisiera que esa persona que dice eso montara una iglesia. Yo lo quisiera ver. Yo quisiera ver cuánta gente lo va a seguir. Yo quisiera ver el respaldo de Dios. Yo quisiera cuando lo comiencen a bombardear con las consejerías, cuando lleguen matrimonios ardiendo en llamas y le pidan una consejería, yo lo quisiera ver. Cuando ahí está uno como, Espíritu Santo, háblame. Mientras la persona habla y llora, dice: ay, me voy a suicidar y mi vida está un caos. Espíritu Santo, no sé qué decirle. Padre, yo miro a mi esposa me mira a mí. Yo los quisiera ver en esas situaciones. Si no hay un llamado, créeme que va a ser imposible. Y hoy hay muchas personas que, teniendo llamado como lo tenía Pedro, están buscando ser pescadores,
están buscando ser empresarios, están buscando ser profesionales en otras cosas. No estoy diciendo que no puedas estudiar, pero lo que te quiero decir es que si tú tienes un llamado, la frustración te va a perseguir. Si tú tienes un llamado y no lo estás cumpliendo, siempre vas a tener un vacío. Así vivas en santidad, así diezmes, así te comportes bien. El que tiene llamado, tiene llamado. Y si tú estás triunfando en algo que Dios no te mandó a hacer, ahí vas a vivir en frustración. Pero hay otros que sin tener llamado simplemente van y abren una iglesia porque piensan que esto es: abramos un garaje, pongámosle un título, Iglesia Nueva York o el nombre que quiera, y que al domingo se va a llenar. Créame, lo que pasó en New Life ha sido algo sobrenatural. Créame, esto desde el 4 de octubre que abrimos y 2 celebraciones llenas, créame, esto no se ve en todas partes. Esto es solamente obra de Dios, del hombre. Ningún hombre lo puede hacer. Que por más palabrerías que suelte yo, por más elocuencia, puede que yo lo hubiera llamado a usted, puede que yo le hubiera dicho véngase para acá, cosa que nunca he hecho y nunca haría y nunca haré. Pero por más elocuencia de un hombre, esto no puede ser humano. Por más que un hombre llame y le diga véngase, sígame, congréguese conmigo, usted sabe que así no es. Y aquí hay gente que son de un nivel espiritual muy alto y que saben que están acá porque consultaron con Dios y fue el mismo Dios el que les dijo los quiero allá. Porque esto no es de hombre. Si yo no tengo llamado, aquí no habría nadie. Estaríamos mi esposa, Samuel y yo, punto. Pero cuando usted tiene el llamado, o más bien cuando usted no tiene el llamado, usted va a sentir frustración. Esa es la frustración que viene de Dios. Pero hay una frustración que viene del enemigo. Jueces capítulo 6 versículo 13 dice: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón, un gran juez de Israel, dice, se sentía frustrado, sentía frustración al ver cómo el pueblo de Israel estaba subyugado, estaba sometido por los amalecitas y por los madianitas. Dice la Biblia que ellos cosechaban, ellos sembraban, pero cuando llegaban los amalecitas, los madianitas, se robaban todo y lo que no se llevaban lo quemaban y lo destruían. Y de esta manera el pueblo se empobrecía, de esta manera el pueblo iba en detrimento, de esta manera el pueblo vivía en una constante frustración. Esta no era una frustración de Dios, esta era una frustración producida por el enemigo. Dice que Amalek, que ya hablamos de él, es un espíritu que se levanta para impedir el avance y el crecimiento del pueblo de Dios. Amalek y los madianitas son los encargados de atacar al pueblo de Dios y llevarlos a la ruina. Entonces, ¿qué pasaba allí con Gedeón? Gedeón veía cómo es como si Dios se hubiera apartado. Gedeón solamente veía cómo el enemigo venía a su casa, venía a su pueblo, se robaban lo que era de ellos, destruían todo y veía cómo el pueblo empobrecía. Iglesia, Satanás va a querer robarte lo que Dios te ha entregado. Iglesia, Satanás va a querer robar tu bendición. Y no hay nada que produzca más frustración que ver cómo la bendición se va como el agua entre los dedos. Y hay muchas personas en la iglesia que se están acostumbrando a esto, en ver cómo Satanás viene y le roba la bendición, en ver cómo Satanás viene y destruye la obra que Dios comienza a hacer en ellos. Comienzas a levantarte espiritualmente, pero llega el enemigo y destruye lo que Dios ha hecho. Y la única manera que Dios te dice, escúchame iglesia, la única manera en que tú vas a salir de la frustración es levantándote y representando
reprendiendo al espíritu de Amalek, reprendiendo a los amalecitas y diciéndole: suelta mi bendición, hoy decido ser libre. Es la única manera en que el pueblo va a salir de la frustración. Personas que vienen a la iglesia, personas que hoy están llevando una vida de ruina económica. Llevas mucho tiempo sin un empleo, llevas mucho tiempo sin trabajar, pero haces todo menos lo que tienes que hacer: acercarte a Dios, pelear, levantarte. Hay momentos en que Dios te va a decir no a un empleo simplemente porque tiene algo mejor para ti. Hay momentos en que te van a decir no en el empleo simplemente porque Satanás está estorbando y está impidiendo que la bendición llegue. Pasó con Daniel. Daniel estaba orando, dice que 21 días orando, clamándole a Dios: dame esta respuesta. Pero dice que cuando llega el ángel después del día 21, le dice: Daniel, desde el primer día Dios escuchó tu oración y envió la respuesta. Pero vino a mi encuentro, ¿quién? El príncipe de Persia. Y este príncipe de Persia impidió que yo pasara, y tuvo que venir el ángel Miguel a pelear contra él. Y mientras ellos dos quedaron allá peleando, yo pude venir y traerte la bendición. En este momento, en el mundo espiritual, hay una gran batalla que se está librando por ti, y llevan mucho tiempo pidiéndole a Dios algo y te sientes frustrado porque no te ha llegado la respuesta y sientes esa frustración. Pues lo que tienes que hacer es lo que hizo Daniel. Daniel no se puso a renegar, Daniel se puso a ayunar, Daniel se puso a activar sus armas espirituales. Daniel entendió que había una guerra en la atmósfera. Hoy hay una guerra que se está librando. Tú no la puedes ver, tú no la puedes sentir, pero créeme, Dios ya te envió la respuesta. Créeme, Dios ya te envió la bendición. Pero hay alguien empeñado en que no la recibas. ¿Qué tienes que hacer entonces para recibirla? Adora a Dios. Por eso lo que pasó en esta mañana, en este tiempo de adoración, esto se convirtió en un tiempo de guerra espiritual. Porque aunque estábamos adorando a nuestro Dios, esa adoración estaba haciendo que en el mundo espiritual se librara una guerra y el enemigo tuvo que retroceder. Por eso esa bendición que estabas esperando, yo creo que hoy va a llegar. Yo creo que va a llegar en los próximos días, porque hay una iglesia que ora, hay una iglesia que se levanta, hay una iglesia que clama, hay una iglesia que adora, y el diablo tiene que retroceder. Aleluya. Eso lo entendió Gedeón. Y Dios le dijo: mira, Gedeón, si quieres ser libre de esta frustración que estás sintiendo, te sientes frustrado, piensas que ya no hay salida, piensas que ya los amalecitas van a prevalecer contra ustedes, piensa que ya no hay nada que se pueda hacer. Pues mira, Gedeón, si hay una cosa que se puede hacer: levántate y vas a enfrentar a este ejército. Señor, pensaría Gedeón, pero si tú eres Dios soberano, si tú eres Dios omnipotente, simplemente si nos quieres liberar, pues entonces suena los dedos y que todos se mueran, o lanza una palabra y que todos se mueran. Y Dios dice: yo no actúo así. Yo levanto siervos, yo levanto personas que crean a mi palabra, que se levanten y que vayan a pelear. Así que si tú estás esperando simplemente que Dios suene los dedos o que suelte una palabra y ya, te digo, eso no es suficiente. Dios te está diciendo: te quiero como a Gedeón, quiero que te levantes, quiero que te apropies de esta palabra y que vayas y enfrentes la guerra que tienes que enfrentar. Pero tranquilo, yo estaré contigo, porque aún en medio de tu frustración, Él no te deja solo. Dice el versículo 34, dice: entonces el Espíritu del Señor, escuche esto es profundo, tómelo, iglesia. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Esto es tremendo. Gedeón, para salir de la frustración, tuvo que aceptar el llamado. Gedeón
tuvo que decirle sí a Dios. Le costó, porque le puso pruebas, le puso señales. Señor, muéstrame esto, muéstrame aquello, y Dios se lo concedió. Pero dice la Biblia que cuando Gedeón le dijo sí a Dios, no iba a ir en sus fuerzas. Dice, el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. ¿Sabes qué sucede cuando tú le dices sí al llamado? ¿Sabes qué sucede cuando tú le dices sí a Dios? Cuando tú te acercas a Él, cuando tú le entregas tu vida y le dices, Señor, he estado equivocándome en mis decisiones, pero hoy decido hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Sabes qué sucede? El Espíritu Santo te viste de poder. Eso quiere decir que tú no vas a ir a la guerra con tus propias vestiduras. Eso quiere decir que tú no vas a ir a la guerra con el traje que se ponen otros. Esto quiere decir que Dios te lleva, pero para llevarte a esa guerra te va a dar un equipamiento, te va a dar un traje especial, te va a empoderar. Dice, el Espíritu Santo vistió a Gedeón de poder. Yo me quiero vestir de poder. Yo no sé usted, pero yo me quiero vestir de poder. Yo quiero que cuando se me paren los enemigos, que a mí me resbalen como el aceite de foca. Vea. ¿Por qué? Porque es que en mí hay poder. Y el poder de Dios te libera de la frustración. ¿Quieres saber cómo salir de la frustración? Primero, acepta el llamado. ¿Cómo salió Pedro de la frustración? Pedro salió de la frustración cuando le dijo sí a Jesús. Cuando le dijo, a partir de hoy lo dejo todo y te voy a seguir. Ese día la frustración se acabó en Pedro. ¿Quieres saber cómo se acabó la frustración de Gedeón? La frustración de Gedeón terminó el día que le dijo a Dios, sí, cuenta conmigo, hay que ir a pelear. Son ejércitos muy poderosos. Los amalecitas son muy poderosos. Los madianitas son muy poderosos. Pero si tú vas a estar conmigo, Señor, yo voy a ir. Te digo sí. Cuenta conmigo. Yo no sé cuánto le dicen a Dios en esta mañana, sí, cuenta conmigo. Ahí Dios te está sacando de la frustración. Y cuando tú le dices a Dios, sí, cuenta conmigo, entonces viene el Espíritu de Dios y te viste de poder, aleluya. Y cuando Él te viste de poder, vas a ser una flecha de fuego que nadie va a poder detener. La única manera de salir de la frustración es vistiéndonos con ese poder. Mira, David tuvo que vestirse del poder. Una cosa era David, el muchachito pastor de ovejas que estaba allí cuidando los ciervos y que peleaba contra osos y contra leones. Ese era un David. Pero el David que fue y se le presentó a Saúl y le dijo, mira, yo soy aquí, veo que el pueblo está frustrado, aún te veo a ti, querido rey Saúl, veo que tienes cara amargada, estás frustrado porque hay un gigante que está desafiando al pueblo de Dios y nadie ha querido salir a enfrentarlo. Pero ¿sabes qué, rey? Yo estoy aquí, déjame ir a pelear contra él. Yo sé que no tengo los músculos, yo sé que ante la mirada humana yo no aplico para ese rol, yo sé que yo soy descalificado y la gente se va a reír, pero créeme, lo que Dios me ha dado es algo muy potente. Créeme, yo no voy a ir a pelear con ese gigante en mis fuerzas. Y dice la Biblia que David se vistió del poder de Dios y pudo vencer a Goliat, haciendo que el pueblo saliera de la frustración. No fue necesario que lo vistieran con el traje, con la armadura de Saúl. No fue necesario que le pusieran una armadura de guerra. Él ya tenía la mejor armadura. Dice, él estaba vestido del poder del Espíritu Santo, y por eso se le para el gigante y le dice, aunque tú vengas a mí con tus armas de guerra, aunque tú vengas a mí con esa espada, con esa lanza, déjame decirte, aquí donde tú me ves muy chiquito y todo, aquí donde tú me ves muy peladito y todo, aquí donde tú me ves muy chiquitico y todo, yo tengo el poder del Espíritu Santo y es lo suficiente y lo necesario para cortarte la cabeza, y hoy vas a morir.
Y de esa manera el pueblo salió de la frustración, simplemente porque alguien le dijo sí al llamado. Yo creo que muchos llegamos a este lugar sintiendo frustración por muchos años. Yo creo que llegamos a New Life diciendo: esa es la última oportunidad que me doy. Pero poco a poco, el haberle dicho sí a Dios y el haber encontrado un lugar donde simplemente te conectas con el Espíritu Santo y adoras y dejas que Él te pastoree, te ha ido sacando poco a poco de la frustración. Hoy ya no hay frustración. Hoy esta iglesia lo único que tiene es sueños, alegrías, emoción. Yo no sé usted, pero yo todos los días me levanto y le digo: Señor, ¿qué irás a hacer este día? ¿Qué irás a hacer en este culto? Cosas grandes. Y ya para terminar, el último tipo de frustración es el que provocamos por nuestras malas decisiones. Dice Hechos 27:20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aquí está hablando Pablo. Dice la Biblia que Pablo había sido encarcelado. Pablo iba a ser llevado a un lugar para que le hicieran todo un juicio. Y en aquella barca, antes de salir, Pablo le dice: no salgamos porque viene una gran tormenta y esa tormenta nos va a acabar. Pero no le hicieron caso, él era un preso. Hace poco prediqué de esto. Euroclidón era el viento que los atacó. Pero dice que ellos, los marineros, tomaron una decisión. Y la decisión fue: no escuchemos la voz de Pablo, sino que avancemos. Y cuando estaban en alta mar, dice que llega este viento huracanado y los golpea. Y estaban allí batallando. El huracán, este Euroclidón, los llevaba hacia el centro del mar. Ellos luchaban por salir hacia la orilla, pero fue más fuerte el poder del viento. Por más que tiraron todo al mar, por más que desalojaron todo al mar, el viento era demasiado poderoso y no pudieron vencerlo. Y dice: y dejamos de ver el sol y dejamos de ver las estrellas por muchos días. Y acosados por esta tempestad, ya habíamos perdido toda esperanza en salvarnos. Y así hay personas aquí hoy. Hay personas que han perdido la esperanza. Hay personas que dicen: yo creo que ya no voy a ser capaz de salir de esta situación. Hay personas que dicen: he dejado de ver el sol, he dejado de ver las estrellas. Para donde miro, lo único que veo es el viento, lo único que veo es la tempestad, lo único que veo es el huracán. Y yo creo que para mí ya no hay esperanza. Pero Dios te dice: sí hay esperanza. Dios te dice: levántate, sal de la frustración, porque viene un nuevo tiempo para tu vida. Porque este viento huracanado llamado Euroclidón no va a acabar con tu vida. Simplemente levántate. Dios se le aparece a Pablo y tiene una revelación. Y Pablo al otro día se para delante de estos hombres que estaban desanimados, que ya se habían entregado, ya no estaban ni siquiera luchando, porque sabían que en cualquier momento iban a morir. Y le dice Pablo: anímense, ninguno de ustedes va a perder la vida, aunque el barco se va a hundir, no se preocupen. Anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado, aleluya, y dijo: Pablo, no temas. Iglesia de New Life, no temas. Persona, mujer que me estás viendo y que estás en una frustración impresionante, que estás en una depresión impresionante, Dios te dice: no
no temas. Jehová de los ejércitos te dice, no temas, porque vas a cumplir el propósito que yo te he entregado. Dice la Biblia, además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan conmigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él dijo. No lo está diciendo el pastor Andrés, no lo está diciendo un líder, lo está diciendo Dios. Y yo quiero lanzar una palabra profética sobre esta iglesia. Dios te dice, no temas, levántate, porque tu frustración hoy termina. Levántate, porque aunque no hayas visto el sol en los últimos días, aunque no hayas visto las estrellas en los últimos días, viene una mejor temporada, viene un tiempo de abundancia, viene un tiempo de plenitud, viene un tiempo de poder, simplemente porque yo, Jehová de los ejércitos, lo digo. Aleluya. Lo dice Él. La fe, escúcheme, la fe es el resultado de una palabra de Dios. Cuando Dios lanza una palabra, esa palabra activa tu fe. No es lo mismo yo ir y tirar la red pensando en que soy experto pescador, a yo ir y tirar la red sabiendo que no hay un solo pez, pero simplemente Dios dijo que la tirara. Son dos escenarios totalmente diferentes. En el uno predomina tu razón, en el otro predomina la fe. La manera como tú puedes salir de la frustración es activando tu fe, producto de escuchar la voz de Dios. Cuando escuchas la voz de Dios, no va a haber frustración en tu vida. Tus vecinos vendrán y te dirán, vecina, ¿no se siente muy frustrada usted que fue abandonada por su esposo? Y usted le va a decir, para nada, vecina, yo no tengo frustración. Frustración la de él, que se pierde semejante mujer. Pero yo no tengo frustración, porque a mí mi padre me sostiene. Y si él se fue y me dejó, pues Dios proveerá. Yo no tengo frustración. Usted quizás se siente frustrada por mí, pero cuando yo he aprendido a depender de Dios, cuando yo he aprendido a escuchar la voz de mi papá, a mí los problemas del mundo no me asustan, no me generan frustración. Ese día yo entendí, ellos se lo pierden si no nos quisieron alquilar la bodega. Yo le dije muy clarito, si ustedes nos alquilan esa bodega, esa va a ser la casa de Dios y va a traer bendición para todo ese sector y va a traer bendición para ustedes. Ellos la rechazaron, pero ¿sabe qué? Va a haber alguien que nos va a abrir las puertas. Va a haber alguien que va a decir, yo quiero que esa iglesia esté en este lugar, y el sector donde va a estar esta iglesia va a entrar en una bendición impresionante, y la gente que nos va a alquilar la bodega va a entrar en una bendición impresionante. Es más, Padre, aleluya, ellos se van a convertir a Cristo, producto de esta iglesia. Cuando yo entiendo eso, y cuando sé que eso me lo dice a mí el Padre, yo ya no siento frustración. Lo que siento es alegría. Si me dijeron que no y me gustaba, entonces es que la que viene es una cosa de locos. Entonces no hay lugar para la frustración. Y quiero terminar con un versículo. Gálatas 6:9. Y quiero que lo escuche, iglesia, con su espíritu, con sus oídos espirituales. Escúchelo. Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. La frustración es el principal
detonante de que la iglesia no alcance las bendiciones. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es: no se dejen llevar por la frustración. Sigan haciendo el bien. Así aparentemente no vea el resultado. Así aparentemente las cosas empeoren. Así aparentemente la situación en tu casa como que vaya empeorando. Así tu economía vaya empeorando. Así tu enfermedad aparentemente vaya avanzando. El apóstol Pablo te dice: no se cansen de hacer el bien. No se cansen de orar. No se cansen de ayunar. No se cansen de creer. Porque a su debido tiempo, lo dice Dios, ustedes van a cosechar no una ni dos, sino numerosas bendiciones si no se dan por vencidos. Iglesia, si tú no te das por vencida, New Life, si no nos damos por vencidos y seguimos avanzando a pesar de las tormentas, a pesar de los obstáculos que presenta el enemigo, pero si nosotros seguimos creyéndole a Dios, seguimos caminando como viendo al invisible, dice la Biblia, vamos a recibir muchas bendiciones si no nos damos por vencidos. Así que prepárate, sigue luchando, persevera y vas a tener la bendición que estás esperando. ¿Qué digo? La bendición que estás esperando. Vas a tener mucho más de lo que estás esperando, porque Dios siempre llega con una medida mucho mayor. Pedro estaba esperando un poquito de peces, pero Dios le dijo: mira la sobreabundancia. Era una sobreabundancia tan grande que la otra barca también tuvo que llegar y decirle: deme a mí. Yo le pregunto, ¿por qué la otra barca no sacó peces? ¿Por qué? Porque el llamado lo tenía un hombre, era Pedro. Pero el que Dios te haya llamado no quiere decir que la bendición sea solo para ti. Cuando Dios te ha llamado, bendice a todos los que están a tu alrededor. Pablo escuchó la voz de Dios en medio de aquella tormenta que le dijo: tranquilo, no vas a morir. Euroclidón, la tormenta no te va a matar, pero por amor a ti, dile a estos marineros que también los voy a cuidar y que les voy a conservar la vida. Porque donde hay un ungido de Dios, todo el entorno es bendecido. Yo no sé si usted lo cree. Dios, te entrego mis cargas, te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado, necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Yo te entrego mis faltas, líbrame del temor.
haces nuevas todas las cosas. Todo. Todo lo haces nuevo tú, Señor. Todo lo transformas tú, mi Dios. Oh, mi Señor. Todo lo haces nuevo. Haces nuevo. Todo lo haces nuevo, Señor. Help me, my weakness, your strength. Now I need you to catch me again. And my hope felt like rain, but my fear can't be dry. Now I want to just feel like I'm alive. And this is the last chance. And somehow I know that you got